hábleme en inglés. Ya. O sea, ¿y de qué hablamos? Sí. Inglés del Chapulín Colorado. Yellow is pencil. Digo, pencil is yellow. Sí, sí. No, no, pero sí. Bueno, habíamos hablado de... ¿Ya le diste play? Sí. Y se borraron los otros 11 No, minutos. hay que Habíamos la historia. hablado, cuando tuvimos nuestro anterior encuentro, de empezar ¿De a hablar qué? de ¿Qué lo hablar que duro? fuese, de que además de que hay de que hablar duro, empezar a hablar de lo que es la Navidad, ¿cierto? De la Navidad. De la sí. Navidad, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos ahí? Porque O sea, ¿por qué debe se nos ser ocurrió? porque ya viene Navidad. Ah, pues claro. Es bastante probable. Pues sí. yo Ok. creo. Pues Pues no fue por eso que al empezamos. menos Muy razonable. al menos el comercial de la marca de café del granito ya está sonando en las emisoras. La Navidad. Sí. Un granito de. Ah, no, ese es muy No, viejito. es eso. No, a mí me tocó el que todavía se mantiene. La Navidad. Que ya Todo es aquello que vintage. Lo que nos hace recordar Sí. que la vida No, fundamentalmente es yo creo que fue porque Porque fue que empezamos a hablar de eso. Porque este podcast saldrá, muy bien, muy buena cortinilla de fondo. Oiga, porque este podcast saldrá publicado el 1 de diciembre. Ah, sí. Entonces para salir de una Como de vez. apertura. Como de apertura de diciembre y Navidad. Ujú. Ok, muy bien, sí. Ujú. Y entonces pues dijimos que era más bien como hablar alrededor de... Pero dijimos De que, lo que que no habíamos fuera, vivido en la que no Navidad, fuera, ¿o qué? sí, no, y que no fuera como muy lo de siempre, ¿no? Muy cliché. Porque pues obvio, ay, qué novedad hablar de Navidad en diciembre. Ojo, ojo. Bueno, es que en realidad la Navidad tiene muchas cosas cliché, ¿no? Todo en Pues Navidad, es un pues, cliché, pues diríamos es un que es en sí cliché. mismo. Exactamente, sí. Sí. Es más como de qué pensamos que qué representa la Navidad para Héctor, qué representa para Valentina, pero qué pienso yo de lo que Valentina cree de la Ah, Navidad. ya me acordé. Claro. Ajá. Era qué pensaba yo de lo que era la Navidad para Exactamente. mis dreamcasteros compañeros. ¿Sí o qué? Yo creo. Ajá. Bueno, muy bien. Pero hablé duro, carajo. Empieza, muchacho. Tú. Ay, ¿yo por qué? Pues no sé, porque siempre empiezo yo. Claro, ladies first. No, Otro cliché, entonces hágale. no. No, pero no es así. No es así de porque ¿Quién le quiere doy. hablar? No, exactamente. Cierto, sí. Entonces no me señalen. Digan, entonces, yo no quiero. Les acabo de decir, si quieren que yo no haga algo, díganme que lo haga. Ay, bueno. Bueno, entonces que Héctor no opine en este podcast. Me acojo a esa emoción. Callaré. Ah, callarás. Callaré estoicamente. Callarás hasta que. Por eso le dijimos hables. que no, para que él dijera que sí iba a opinar. Claro, no, es en el momento en que le dé por hablar. Yo siento que, por ejemplo, en la Navidad para... No, pero espere. Venga, espere, pero aclaremos una cosa. organicémonos con una cosa. Sí. Y primero, vamos a limitar Uy, gracias. el término Navidad. No vamos a decir Navidad 850.000 veces. Ok. ¿Cierto? Para que no sirva de muletilla. Segundo, hagámoslo como un juego. ¿Cierto? Entonces, a ver, miremos a los ojos a Valentina y Valentina, ¿qué le gusta de la Navidad? Ah, pues evidentemente los regalos. Sí. No. ¿No? ¿Y entonces qué le gusta? Le a gustan Valentina? los planes. A Valentina de la Navidad le gustan los planes. Le gusta el tema de armar el plan. Sí. ¿qué Ay, plan? me voy a ver con esta, vamos a la casa de fulanito, vamos a hacer esto. Vamos Como a el hacer lo otro. compartir alrededor de lo que sea, de hecho. Por ejemplo, el tema de la hecha de la natilla, que en mi casa es muy tradicional. Claro, no, pues mi tía hace una natilla de ¿Quién? locos, mi tía Luchi. Ay, qué rico. Pero es natilla. así, buenísima, pues. Pero, más que ir a comer natilla de la tía Luchi, pues porque es muy rica, es como el plan que se armó alrededor de hacer la natilla. De hecho, a mi hermano y a mí, que somos, digamos, como los mayores de la casa, hablando pues de nietos, siempre, cuando ya pues estábamos grandes, nos decían, van a hacer natilla.
no, vea que van a hacer natilla, pero más como de ir, vamos a ir a comer natilla, es vamos a ir a hacer la natilla en la casa de la abuela, porque de hecho no es, incluso es que yo creo que sabe diferente cuando la natilla, aunque la haga mi tía Luchi, no la hace en la casa de mi abuelita. Ok. Pues sí me hago entender, o sea, Ajá. es una cosa, la casa de mis abuelos es digamos como la tradición en realidad de estas fechas. Ajá. Eso es digamos como lo que a mí más me conmueve de la Navidad. Cuando he pasado la Navidad porque he estado viajando, cualquier cosa, y no la paso donde mis abuelos, por ejemplo, me siento rarísimo. Entonces, puede ser ahí, sí, puede ser ahí un tema de que me gusta más como el plan más que los regalos. Exactamente. Sí, más que, Exactamente. y plan pequeño, plan grande, es como lo que hay alrededor de. Entonces, digamos que en estas fechas siempre llegan, por ejemplo, mis amigos de toda la vida de Manizales que no veo hace mucho tiempo y se reúnen en algún momento en diciembre, pues porque es diciembre. Entonces hay un plan alrededor de los amigos que llegan en diciembre, ¿cierto? Eso hace parte de la fecha, más que de, por ejemplo, la armada del árbol. Para mi hijo, por ejemplo, se ha vuelto un plan maravilloso, no porque a mí me encante, ay, sí, vamos a armar el árbol, no, es porque la ilusión que le pone cuando arma el árbol se ha vuelto tan linda que para mí el plan es con él y es ese. ¿Sí? Yo creo que para Héctor la Navidad es que no hay Navidad. O Upa. sea, yo creo que para Héctor, Explicado, eso sí, como no, niño Jesús. creo que para Héctor, pues me imagino, como que, ay, otra vez la Navidad, ya les va a dar por reunirse, por no sé qué, no, yo no voy por allá. Algo así, me da la sensación, No, ¿no? viera que está equivocado. Sí, Ey, párale bolas. Más o menos, en este momento tengo 21 años. Más o menos desde que tengo entré a los 20, decidí que era bueno para cocinar. Y entonces la Navidad para mí es el momento en el que cocino para otros. Porque todo el año yo me la paso cocinando para mí. Entonces, pues, cocinar para mí y para la señora es cocinar, bueno, qué sé yo, frijoles, y sudado de pollo, normal. pepinos rellenos, pues cualquier Bueno, cosa ya no así. tan normal. En el encierro, por ejemplo, Normal, un pepino relleno. en el encierro, por ejemplo, eh, salmón y cosas así, pues como aprender a hacer. Sí, Pero en Navidad es la oportunidad para yo compartir todo eso que he aprendido con los que son cercanos o con los que se dejan invitar o con los que piensan, ah, qué bueno ir allá y no qué par de aburridos lapidarios esos dos que nos están invitando, no, no vayamos por allá. Ay, muchas gracias, pero no, ya tenemos planes, ¿cierto? Porque es que en la casa eh, se vive de una manera muy distinta, es decir, se arma un arbolito que está en el segundo piso, en un rinconcito donde nadie lo ve, pero es donde nos sentamos a tomarnos una copita de vino, a hablar tonterías, a reírnos de lo que sea, o a exponer los problemas o las situaciones que tenemos. Por lo regular, siempre antes de Navidad, unos días antes de Navidad, uno de los dos viaja. Entonces en el 2018 que se pudo viajar, fue ella que se fue para Rusia. Y en el 2019, que todavía alcancé a viajar, entonces yo me fui a hacer media Suramérica en la motoneta. Entonces, claro, yo llegué, me fui el 7 de diciembre, llegué el 24 a eso de las 6 de la tarde del último viaje que fue Ipiales, bueno, en realidad Tulcán, Ecuador, Armenia. Me bajé de la moto, me lavé las manos, me quité la ropa, me bañé, me volví a poner otra ropa diferente. Y me puse a Valga la cocinar. aclaración. Y me puse a cocinar. Ajá. Entonces, es por eso, es como compartir con los demás esa oportunidad. No para lucirme, sino porque a mí me gusta atender gente, es una cosa muy rara. ajá. Lo que a mi mamá no le gustaba en la casa, a mí sí. Entonces, cuando yo era chiquito, mi mamá le llegaba la visita y entonces la gente se sentaba ahí en la sala, en unos mueblecitos
que eran lo más de bonitos, de esos bajitos que no tenían brazos. Me acuerdo, tenían las paticas en diagonal, eran de madera, y la telita era una telita sintética verde aguamarina, preciosa, que si vuelvo a ver esa textura, me hago unos muebles yo mismo igualito a los que había en la casa cuando era niño. Entonces llegaba la gente, llegaba la familia de Antioquia, llegaban amigos de Antioquia o de alguna parte, y entonces mi mamá los recibía, ¡ay, qué maravilla! Venga, no sé qué, pero no les daba ni agua. Entonces el que se le ocurría darles alguna cosa era a mí. Entonces yo le decía a mi hermana, ay no, mire que esa gente vino y no les han dado nada, correcto, no les han dado nada. Venga, hagamos alguna cosa. Ponga usted que sí puede hacer agua panela. Me acuerdo muy específicamente de una... Sí, que a mí no me dejan. Exacto, yo Claro. no puedo, no era que no me dejaran, sino que era para a poner una banquita que era donde me subía, Claro. a prender el Más fogón. logística. Exacto, entonces le decía a mi hermanita, ve, pone a hacer vos la guapanela, yo voy donde don Venedo, el señor de la tienda de la esquina que se llamaba Benedicto, pero todo el mundo le decía Venedo, y a mí me sonaba como que el hombre era medio tóxico, pues digo, pues el nombre. Y entonces yo iba por el queso donde don Venedo, partíamos y repartíamos, y mi mamá llegaba y se quedaba mirándonos y nos recibía la guapanela con el queso, igual que con la visita. Claro, ella casi decía muchas gracias por atenderme. Correcto, entonces Claro. yo tengo, esa es la visión mía de la Navidad, es la oportunidad de atender a otros. Ve, pero Héctor, eso es una sorpresa. Para Sí. mí es una sorpresa. Yo me imaginaba que Héctor era como que, ay, no, reunión, qué pereza, más gente. No, a mí no me sorprende tanto porque he conocido, digamos, a un Héctor que le gusta el compartir. Entonces me parece que eso... No, Chévere. pero para mí sí es Pero- sorpresa. Yo, no, por ejemplo, no sabía que cocinaba. No sabía, y menos que le gustara cocinar para otros. Un día grabaremos mientras cocinas. Bueno, también es que la mayoría de las personas que les gusta cocinar es porque normalmente les gusta compartir de lo que cocinan, Ajá. ¿cierto? Ujú. Es así. Por ejemplo, en mi caso es así. Digamos que yo no era muy cercana a la cocina hasta que viví sola. Y cuando yo viví sola en Bogotá, mis amigos rolos me molestaban mucho y me decían, claro, porque digamos que la gente de Bogotá en general, las personas que viven en Bogotá en general, son un poco más frías porque, claro, digamos que el trajín de Bogotá da para que usted llegue mamado a la calle y se acueste a dormir, no para que se ponga a invitar gente a la casa. Como vivíamos cerca y éramos, digamos, algunos muy cercanos, pues para mí era muy normal invitarlos a tomar, por ejemplo, chocolate o algo que cocinaba un martes entre semana normal. Ujú. Y ellos decían, ¿qué? ¿Nos estás invitando a dónde, cuándo? ¿Qué? Sí, hoy, ¿qué están haciendo? No, pues ya estamos en la casa. Pues vengan a mi casa y comemos. Pero, ¿qué? Pero hoy, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Vuelvo, digamos, a algo que yo decía en nuestro primer episodio, y era que el tema de está ser de foto ahí. selectivo, sí. El tema de ser selectivo. A mí no me molesta, No, No, pero por ni un eso, poquito. Por eso Es esperé más, a que cambiara el es más, viento. me espanta Los moscos. sí, no me preocupe. No, además, son medio buenos. Sí, son ricos. El tema Pero de... a él no le gusta el pan pero sí ese ¿de No, dónde es es que que es? tiene, tiene cositas. Tiene remilgues selectivos, se llama eso. Están burlando de mí porque me estoy fumando un habano mientras ellos están hablando. ¿Cierto? Entonces ese es el asunto. Pero entonces, a ver, ¿navideño pues el habano? No, todavía no. Entonces, No, ¿qué? todavía no. Entonces, selectivo también el tema de a quién le cocino. Ujú. Por ejemplo, hacer una ollada de frijoles y yo normalmente no. Pues, o cocinar pues para un batallón, no, tampoco. Pero sí para mis amigos muy cercanos, eso me parece espectacular. Entonces eso me gusta mucho. Y parte de los planes de los que hablaba ahora navideños, varios son así. Ahora es distinto porque pues vivo con mi mamá y con mi hermanita y la casa, digamos que es diferente, aunque lo hago, diferente pues a cuando uno lo hacía cuando vivía solo. Pero sí, es el tema definitivamente de ver a la gente. A mí me gusta abrazar a la gente, pues a la gente que quiero mucho. Me gusta abrazarla y duro. Me gusta abrazar a la gente duro.
Aquí contamos con dos testigos de eso. Sí, me gusta eso. Bueno, y si tratamos de adivinar qué le gusta a Oscar. Ah, me es muy fácil que me adivinen. ¿Sí? Sí, yo ¿Sabes creo que que no sí. tanto? No, a mí Yo me creo parece que seguro tan como yo soy fácil. tan romántico, pues romántico con la vida. Yo no soy muy romántico con las personas, creo que no tanto, pero con la vida sí, soy muy romántico. Adivine pues, ¿qué me gusta a mí de la Navidad? O adivine. Pues ver a los que quieres. Ok. ¿Será que soy muy general? No, para mí que el hombre, vea, No sé. Oscar todo el año se la pasa trabajando en cercanía de gente. Entonces, pues estoy especulando, ¿no? Pero Sí, espero que sí, vaya Es la por buen idea, es camino. la idea. Entonces, está escuchándole las quejas a este, secándole las lágrimas a aquella, haciéndole la meditación sanadora Secándole al las de más allá, y todo, ¿cierto? Entonces yo pienso lo siguiente, Oscar en Navidad dice, este tiempo es para mí. Y se dedica a hacer la del avestruz, pero no en la tierra, sino en su casa. A estar solo, a reflexionar, a meditar, a tomar vino solo, a pelear con el espejo, a darle golpes a la almohada. Tiros no, porque pistola no tiene. No, mira que no. Sabes que, a ver, un pedazo sí, otro pedazo no. Hmm. Yo nunca me canso de estar con las personas, más raro. No. Obvio me gusta mucho estar solo y disfruto mucho de mi soledad, mucho, muchísimo, muchísimo. Pero mira que no, yo no pienso, ay, llegó Navidad, no quiero ver gente. Hmm. No, no, no. Eh, pero tampoco es la época en la que yo digo aprovecho para ver personas, porque yo normalmente, no, la Navidad para mí no representa reencontrarme con otras personas. Sí, sí representa reencontrarme conmigo mismo, sí, eso sí. Pero no en Pero no es, condición de ascetismo. pero no es, exacto, no siendo como radical de voy a estar conmigo mismo, entonces no quiero ver a nadie, no. No es un punto no es un punto a debatir en la forma como veo la Navidad, no. ¿Qué me gusta de la Navidad? Que cómo vivo la Navidad. Es que como yo soy tanto de la energía, pero digamos que, por ejemplo, si fuera algo que se celebrara en septiembre, no le pongamos Navidad, pongamos otra cosa, Ya que no, se Morena, celebrara en ¿viste? septiembre, me genera lo mismo. O sea, porque siento es que es más como un tema de energía. Sí. Entonces me gusta que hay personas pensando en otras. Me gusta la magia de los niños, me conmueve mucho esa ilusión que le da a un niño, eso me mueve mucho. Eh, es un momento en el que muchas personas están cerrando ciclos porque ya después de eso viene que el fin de año y que entonces iniciamos algo nuevo y que no sé qué. Y yo sí soy mucho de que los ciclos tienen que iniciar y terminar, entonces tiene como para mí como un significado mucho desde la energía. Entonces en ese orden de ideas sí me hago el baño con sal marina, el baño con vino, el baño con azúcar morena, ¿Con todo vino? eso, sí, Yo no podría. sí, que usted lo toma. Pero Bueno, tal vez sí, pero después de hacer buches. Probablemente. es más eso, sin embargo, pues yo no cocino, pues no, muy poco, hago desayuno, hago muy buen desayuno. Oiga, deberíamos hacer un cocinando Oh, y dreamcasteando, sí. Una delicia, sí. Sí, sí, pero con vídeo. entonces yo no cocino, ¿Ah? Con video. con videos, Sí, sí. lo podemos claro. hacer con video. Sí me gusta mucho y me pueden apuntar. En las que usted invite a comer, me puede apuntar y en la natilla también me puede apuntar. No. Porque eso me gusta. Me gusta Sí. como, uy, qué rico. ¿Qué tal son ustedes para la carne de cerdo? Yo Pues amo la carne. yo no consumo mucha carne, pero tampoco soy fundamentalista. Si hay carne de cerdo, yo como carne de cerdo. Bueno, les voy a preparar este año, entonces la voy a subir a Pereira específicamente a un almacén específico a comprar unas costillas para hacerles las mejores costillas que se han comido en la vida. Ay, bueno. ¿Listo? Tal vez.
Bueno. Uy, sí, qué rico. Qué delicia. No, yo, mira, no es que me sepa maluco la carne, no, me gusta. Pero también en mi cuento de la energía y de toda la vaina y todo eso, pues dejé de comer hace mucho tiempo, sobre todo carnes rojas. Sin embargo, de unos meses para acá, en todos estos cambios locos que mantiene mi mente, yo dije, no voy a ser tan fundamentalista, y menos en una cultura como en la que vivimos. Que es que la cultura nuestra es, primero, muy carnívora, y segundo, se le generan a uno como un montón de sentimientos encontrados en el tema social, porque de todas maneras en nuestra cultura todavía marca mucho el tema de si no recibes lo que te dan, entonces eres un maleducado, o estás despreciando a alguien. Creo que hoy en O día es dicen, un no, remilgado porque no o es un comió remilgado. carne, pastel. Entonces, en un momento... ¿Pastel? Ahora que me pastel de regañan por remilgado. Entonces, ve, sí, mira, lo Ah. tengo ahí incrustado. Y sí, seguramente lo debo tener ahí marcado una vez que decidí volver a recibir cuando me dan, porque por años yo decía, no quiero, no voy a comer carne. Un día dije, voy a dejar de ser tan radical también, que es este rayón, pues, que si me dan un pedazo de carne de cerdo no me lo va a comer, además que me gusta, eso es distinto es que me dieran un pedazo de mondongo, ahí No, sí con toda sí, la no. pena del mundo y el pesar del mundo, no, se me Yo vienen las tampoco lágrimas, he no soy podido. capaz, no soy capaz. No han probado el que yo hago. No, Sí. eso nos dice, a mí me dice eso todo el mundo. No sé, Usted yo no ha probado, no he usted no ha podido probado con el que hace mondongo. mi abuelita. No sé qué, y yo he ido yo, pensando que es tan tenaz la fijación que yo tengo con el tema del mondongo, tan tenaz. Además me sabe maluco, me huele maluco y me parece feo, Es porque no lo saben lavar. Pero bueno, siga. que el otro día, por ejemplo, fui a un restaurante y desde que me bajé del carro en el parqueadero yo dije, quisiera un mondongo. Nah. Cuando entré y este olor a mondongo. Y le digo yo a la chica de ahí de la entrada, ¿están haciendo mondongo? Me dijo, no, y yo le dije, entonces lo hicieron ayer. Me dijo, sí. O sea, a ese nivel, Sí. en ese nivel está mi mente con frente al tema del mondongo. No puedo. Debo reconocer que ahí sí no soy capaz. Por lo demás, sí. Pero entonces sí, volviendo al tema, es una época en que yo disfruto mucho, es como ese tema de la energía que se mueve alrededor de todo, de las familias, de los reencuentros, la gente que viaja a ver a sus familias de hace mucho tiempo, las vacaciones, hay mucha gente libre, se ve la abundancia material, pienso yo, no, y de hecho material y emocional. Sí. La gente está en otro... Entonces, ese tema me gusta mucho. Las Yo luces. sí pienso que en general es un mes, porque en realidad es un mes. Bueno, en el que ahora son como 3. No, pero empieza como bueno, desde sí. 2 meses antes. No dejan ser al pobre noviembre y ya no están dejando ser al pobre octubre. Ajá. Pero en realidad a partir del 1 de diciembre yo siento que la gente como que entra en un chip distinto, pues. Es digamos como lo que he percibido, o por lo menos a mi alrededor. Pues obviamente habrá mucha gente que dice, es un mes normal para mí y el 24 de diciembre o el 31 yo me acostaré a dormir normal. Claro, pues bien, cierto, sí. Sin embargo, por ejemplo, cuando desde que soy mamá de José, hace 8 años, digamos que antes de que Alejo naciera, para mí la Navidad tenía un poco más de nostalgia que de alegría por la pérdida de mi abuelo, ¿cierto? Cuando José nació, entre muchas otras cosas que llegó a enseñarnos, digamos que esa nostalgia se vistió un poco como de lo que tú decías ahora, de esa energía tan genuina de un niño, ¿cierto? Y con José y con Antonia, que es mi sobrina, también lo hemos vivido. José, por ejemplo, lleva haciendo la carta del Niño Dios como una semana. Y no es porque pida muchas cosas, en realidad no, porque yo me pongo a ver las peticiones, porque pues ahora, claro, el Niño Dios soy yo. Entonces digo como, bueno, Uy, no, y si este esto man lo que está escucha, pidiendo acá, y si ¿cierto? y No si va a está escuchar este dañando una episodio. niñez. No. No. Mamá, El niño mamá, Dios. te escuché en un episodio decir que tú eres el niño Dios. El niño Nota Dios- mental, el hay niño que Dios me editar ayuda ese mucho. pedazo.
el niño Dios le ayuda a uno a comprar los regalitos, que era cuando le decían. Cuando Nota, hay que editar ese pedazo. Es como la ilusión tan inmensa de que un ser, digamos, en el que ellos han puesto una cantidad de, no sé si creencias, pero sí ilusiones o esperanzas, una cantidad de cosas, pues es que el niño Dios va a recibir mi carta. Claro. Y entonces mi carta tiene que ser la carta. Ajá. No por las peticiones, sino porque tiene que ser o por lo menos mi hijo es así. Tiene que ser un papel de esta manera y mamá, quiero hacerle este dibujo y entonces quiero pegarle esto, entonces quiero hacerle esto, porque alrededor de eso se ha construido algo bonito. Creo que eso también viene muy de tradición, sí. Desde muy chiquito, como vivió eso en mi casa, pues claro, él tiene, digamos, su costumbre ya de dejar su carta bien hecha como la viene haciendo en el pesebre de la abuela, que es el pesebre de hace... Yo creo que ese pesebre puede tener más de 100 años, porque era el de mi tatarabuela, de Popayán y así, ¿cierto? Entonces es una cantidad de tradiciones que definitivamente uno no solo asume porque se la impongan, sino porque le mueven a uno una cosa muy bonita por dentro. Por lo menos pues a mí me pasa. A mí me gusta, bueno, aquí me voy a poner muy místico, pero pues, ese soy yo. Tranquilos que ahorita los organizo. A mí me gusta, yo estoy convencido, definitivamente convencido, pues que somos energía. Eso sí, de eso no tengo la menor duda. Todo es energía. Incluyendo las emociones. ¿Sí? Entonces, y creo mucho en la energía colectiva. ¿Sí? Yo creo que detrás de todos esos rituales que hay alrededor de esta época, no solo de lo que representa la época de Navidad, sino fin de año, ¿sí? Y es que incluso uno ahí puede revisar y en diciembre pasan varias cosas, vuelvo y digo, para los que creemos en la energía. Pero, digamos, aclarando la idea, o más bien concretando, como siento que todo en el universo funciona en términos de energía, y que hay frecuencias vibratorias altas y bajas, y que cuando están altas suceden muchas cosas buenas, desde que las personas mismas, pues ellas mismas se sanan físicamente, emocionalmente, hasta que se concretan proyectos. Todo eso sucede cuando hay frecuencias vibratorias altas. Entonces yo ahí como que tal vez, no sé, ¿será que hago trampa? Puede ser, pero aprovecho ese nivel vibratorio colectivo alto que hay para pedir como un loco, ¿cierto? Sí. Entonces como para planear cosas, y porque yo digo, tengo que aprovechar esta fuerza energética que hay en este momento para poner ahí como todo eso que yo quiero, ¿cierto? Incluso es una época en la que sí, lo que decía Héctor, ahí sí aprovecho, por ejemplo, para meditar mucho, medito mucho más en esa época que lo que normalmente medito durante el año. También como, digamos, de alguna manera baja mucho el tema en mi vida laboral durante esa época. Entonces tengo más espacio para hacer meditaciones más largas, ¿cierto? En las mañanas sobre todo. Pero lo hago tratando de hacer conciencia de que es que estamos en un momento en el tiempo en el que hay una energía colectiva alta por las razones que sean. O porque le quiero comprar algo a la persona que quiero, o porque quiero cocinar y compartir con unos amigos, o porque tengo un niño que está... Todos están vibrando en una energía muy bonita, ¿sí? Independiente. Ay, no, es que fulanito no cree ni en la mamá. No cree ni en la mamá, pero le está cocinando a unos amigos. Hay una energía vibratoria alta. Opa, no, yo mi mamá sí creo, no me dé tan duro. No, pero sí, mira que hasta incluso quienes no la celebran se pegan como a esa rueda, como a esa burbuja, y digo, yo voy a aprovechar esta energía alta. Y en esta época hago eso. Entonces es la época de el que me voy para el río, me baño en azúcar morena, le pido al universo, entro en gratitud. Para mí esta época representa básicamente eso. Y me parece chévere, me parece una época como de frecuencias vibratorias altas, pasando pues igual cosas que no dejo de ver, que también es una época en que pasan muchas cosas, que cuando todos los seres humanos nos reunimos tanto empiezan a suceder cositas, ¿cierto?
discusiones, bueno, en fin. Pero en general siento que es una frecuencia vibratoria alta. Ahora cuando venía para acá, estuve en el centro comercial. Ay, entré y vi todas estas luces y la gente como en otro plan. Y yo empecé allá a sentir como que, uy, qué rica esta energía. Es Navidad. Sí, Es diciembre, es pues. eso. Ajá. es eso. Vengan, pero ahí tenemos que dejar sentada una cosa, que sea un testimonio de la cordura. No porque ustedes estén locos o yo esté, bueno, yo sí, pero ustedes no. A veces nos dejamos obnubilar tantito, tantito nomás, por esa figura tal vez un poco artificiosa de este pedazo. Porque es que usted póngase a ver o póngase a pensar en que también esta época es una época donde, bueno, están las frecuencias vibratorias altas, pero también hay un montón de cosas adicionales alrededor, la ausencia de los que se animan, la pobreza de los que no pueden o no tienen acceso a un niño Dios, editar esto, que le da no solamente los regalos, sino el impulso para que escriba la carta para él, digo, para el niño Dios. Está la pobreza, la ausencia, la violencia. Nosotros, los latinoamericanos y muy especialmente los colombianos, perdón por quien me escuche, alguien me apoyará y alguien me echará madrazos por los comentarios del YouTube. Sufrimos de violencia endémica, de violencia cultural y casi que genética. Y entonces no es nada raro ver en nuestro país, por ejemplo, que los días en que más se generan tragedias del tipo agresión física, físico-psicológica o ambas, es el Día de la Madre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, cuando hay amontonamiento de ideas y de energías y cuando hay licor adulterado legal de por medio u otras sustancias u otras situaciones. Entonces, ver la Navidad de esa manera tan chévere, tan Disneyland, es bonito, es bonito. Pero yo aporto más teniendo esa perspectiva y haciendo cosas para mí o pidiendo para yo, o tal vez metiéndole la mano a hacer un poquito más llevadera una época que idealmente debería ser tan bonita, pero que para tanta gente realmente no alcanza a hacerlo, porque es que es imposible. Porque es que es una familia que tiene una mamá que trabaja, un papá que se la pasa rascándose la panza todo el día viendo televisión y 2 hijos o 3 hijos o 4 hijos que no pueden tener lo que los demás amiguitos tienen y que van a crecer con un montón de falencias, de resentimientos, de problemas. ¿Qué tal si usted o yo o nosotros o los que nos escuchen pensáramos en orientar la Navidad más bien al compartir no tanto con las personas con las que tenemos la enorme fortuna de compartir normalmente, sino que lo hiciéramos con aquellos que no los llamemos de ninguna manera, no los etiquetemos como desvalidos, pobres, llevados del berraco, sino como aquellos que tienen dificultades para poder pegarse a ese modelo. Lo voy a decir porque si no se me va a hacer una hernia en una oreja, norteamericano de la Navidad. ¿Estabas que lo decías? Sí, porque es que nosotros vivimos con un modelo norteamericano de la Navidad, ¿cierto? Los villancicos cantaditos, aunque ellos no tienen novena de aguinaldos como nosotros. Es decir, no tienen 16 excusas para engordar antes de la cena de Navidad. Sí. Legalmente, ¿no? Engordar legalmente y socialmente aceptado. La reunión para la cena, que aquí no es pavo, aquí es natilla y buñuelos. Y marrano. Y marrano. Y sancocho en la esquina el 25 o el primero de
de enero, pues si estamos hablando de fin de año. Entonces, a veces me he puesto yo a pensar, y de hecho de niño era muy melancólico en estas épocas, porque a mí me invitaban a las fiestas de los vecinos y mi mamá se iba y se bailaba prácticamente hasta el grito de Olympic de la emisora, pero yo me sentaba y me ponía a ver los niños que pasaban por la calle, los que no tenían un lugar donde estar en una fiesta. Y a mí eso me ponía supremamente triste. Yo de niño fui un niño supremamente melancólico en esta época específica. Y es porque siempre, digamos que no sé por qué he tenido o he sentido una afinidad con aquellos que no se pueden apegar al modelo. Ujú. Entonces, tal vez deberíamos empezar a reflexionar un poquito acerca de cómo es que lo percibimos, de cómo es que lo vivimos y cómo otros no alcanzan a vivirlo de la misma manera y preguntarnos, ve, ¿y yo qué podría hacer al respecto? Puede que muy poquito o puede que mucho. ¿Qué va a hacer Dreamcasteando alrededor de eso? Pues yo no sé. Sí, eso es algo que a mí me empezó a patinar el coco hace muchos, muchos años, porque yo agradezco mucho, y sea de pronto este uno de los espacios para decirlo, agradezco mucho la familia en la que crecí, porque mi mamá, sobre todo, muy sensible desde muy joven, pues, entonces nos enseñó a nosotros eso. Entonces hace parte de esa tradición familiar que agradezco un montón pensar en los otros, como decía Héctor. Entonces hace parte de esa tradición tener, digamos, como una estrategia desde incluso antes de diciembre, de bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Y cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues resulta que producto de eso hace muchos años nace mi trabajo con la fundación. Y entonces es eso, es como ir no a tomarse una foto con un niño entregándole un juguete, porque eso sí que se ha vuelto cliché, Ah, no, eso es sino, el postureo total. exacto, sino más como venga. Bueno, sí puede ser interesante ir a darle un juguete a un niño, claro, siempre será bien recibido desde la importancia del juego, pero ¿por qué no más bien ir a compartir con ellos un día donde uno los saca del caos? Porque es que además, hablando por ejemplo solo puntualmente de los niños, son niños que crecen en un contexto de caos cotidiano impresionante, donde definitivamente les toca dejar de lado el juego, porque les toca ponerse un disfraz de grande para sacar adelante los otros hermanitos, porque entonces el juguete en realidad no quedó en absolutamente nada, ¿cierto? Porque el contexto es que o no tienen papá y mamá, o solo tienen mamá y está trabajando, y al mayorcito, que es un mayorcito entre comillas de 8 años, que no es para nada mayorcito y debería estar jugando con carros, tiene que ir a mirar cómo se rebusca la comida para sus hermanos. Y esa es una de las historias dentro de una mayoría. O sea, no estamos hablando de que son pocas personas en el país, pues hablando puntualmente de Colombia, sino que esa es una historia dentro de una mayoría, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno habla de la palabra muy repetitiva, empatía, y entonces la gente es feliz nombrando la empatía, pero la gente en serio no se pone a pensar un ratico, venga, ¿cómo está el otro, cierto? Resulta que en esta Navidad hay mucha gente que ni siquiera se pone a pensar qué será una natilla y un buñuelo, porque es que el contexto no les da tiempo para eso, porque están mirando cómo sobreviven, y entonces en vez de hacer una natilla o un buñuelo, yo tengo que mirar a ver si de pronto me llega una libra de arroz para de pronto hacer la comida. Así de complejo es el contexto. Eso es una de las cosas que también me ha llevado mucho a la melancolía, y también mucho a tomar acción, a decir, venga, no, sí, pues no me sirve de nada quedarme o sentarme, pues, digamos, pensando en la melancolía y que se me encharquen los ojos, venga a ver qué hacemos. Y esa es una de las cosas que me han dado vida hace muchísimos años. Como que trabajar con la gente, pero más que eso es como, venga, vamos a hacer una jornada con los niños que no les llega ningún regalo. Además de que les vamos a dar un regalo, imagínense pues qué delicia.
venga, les enseñamos a pintar, venga, les enseñamos, no sé, a trabajar con arcilla, con plastilina, qué sé yo. Ni siquiera es el qué hacer, sino el tiempo que uno comparte con ellos, lo que se les queda ahí. Es una cosa muy bonita, ojalá mucha gente se sumara. Y no sé, yo estoy lista para saber qué vamos a hacer como Dreamcasteando. Miren, compañeros, como digo yo siempre, esos temas tienen tanto de largo como de ancho. Yo comparto con ustedes en que es una época en que, digamos que se eleva mucho lo bonito y también se acentúa mucho lo que es doloroso para algunas personas. ¿Por qué? Pues porque claro, obviamente en una sociedad como la que vivimos, en la que hay tanta inequidad, hay tantas brechas y cada vez más amplias, pues obviamente digamos que el segmento de la población que sufre ciertas cosas, pues es el momento en que eso se intensifica al ver que ese otro segmento puede salir a, sobre todo en esta sociedad del consumo en el que estamos, a comprar un montón de cosas. Hasta ahí yo lo comparto. Sin embargo, de 65 pulgadas. sí. Y no solo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin embargo, como este tema que, no sé, se fue la conversación por este lado, lo cual me parece súper interesante. Y como les digo, como es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y de profundo, pues podríamos quedarnos horas tratando como todos los temas que tienen que ver con las dinámicas humanas. Uno se podría quedar horas y horas y horas revisando posturas, ¿cierto? Y seguramente yo plantearé otra y seguiré por otro lado y seguramente otra. Y bueno, en fin, eso tiene muchas aristas. Pero ¿a qué voy con todo este discurso? Que seguramente habrá que editarlo también. Voy con este tema. Es, primero, si estamos llegando a ese nivel de conciencia, también hay que dejar claro que es que no es algo que se deba hacer únicamente porque es Navidad. Es decir, es más, una persona va en este momento a una población que carece de acceso, no puede acceder a muchas cosas, qué sé yo, vamos a ponerlo en lo más básico, a un regalo de Navidad para un niño, a una cena de Navidad, todo eso. Y de hecho es una época en que muchas personas van y lo hacen, ¿cierto? Van y ayudan, entre comillas, Sí. lo que tú decías, porque pues muy bonito el detalle y todo, pero ese realmente, si vamos a la ayuda realmente trascendente, tiene que uno partir de otros escenarios, ¿cierto? Correcto. Pero uno va y es incluso la época en que en que más gente va. Entonces mi reflexión va es, no debería ser en Navidad. Es decir, debería ser, por ejemplo, y no porque lo estemos hablando aquí, lo que tú haces con tu fundación, que es una cosa permanente de todo el tiempo, e incluso muchas personas de tu familia yo veo que es una tarea constante desde lo social, ¿cierto? Hombre, somos seres humanos, estamos aquí en este mismo escenario, todos deberíamos poder acceder a ciertas cosas y tener una satisfacción de necesidades básicas. Entonces yo no sé, ahora que los escuchaba hablar, yo pensaba, es que ese asunto es tan profundo que se sale de la época de Navidad, que es constante y más en una sociedad como la nuestra, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de energía, como en esta época se vuelve tan intensa esa sensación, pues uno tiene dos opciones. O se monta en la energía alta, o se queda en la nostalgia y en la tristeza por la otra. Y desde mi filosofía de vida, la mejor forma de ayudar a este colectivo, que nos incluye a todos, es montarse desde la alta. Sí, total. ¿Sí es? Yo, por ejemplo, le digo mucho a la gente, y aquí incluso se lo digo a ustedes y a los que nos escuchan y de los que nos escuchan, los que me conozcan. Por lo que más quieran, jamás me tengan pesar. Jamás. Así me vean en la inmunda. Jamás. Cancelado en el universo, vamos a estar siempre. Jamás ay, qué pesar de Oscar, ¿cómo están? No. Me ayuda más dándome berraquera. O sea, no, él es un berraco y él va a ser capaz.
Ay, qué pesar de fulanito como está enfermo. Ay, qué pesar de esa familia como está aguantando hambre. Qué pesar. Yo no estoy diciendo que no le ayude, sino, claro, si puede, hágalo, pues, pucha. Pero no le sume a eso Pero con otra pesar. energía, sí, Exacto, claro. no le sume a eso pesar, porque es que yo siento que cuando uno tiene pesar por el otro, le está quitando un montón de energía, le está quitando la capacidad, un montón de cosas, partiendo de mi premisa de que yo siento que todo es energía. Yo siento que todo es energía. Incluso desde las plantas. Vaya, riegue una planta con pesar y riéguela con alegría y verá la diferencia. Ay, qué pesar de esta matica, la voy a mojar porque se me está pudriendo, se me está muriendo. No, ¿qué es eso? No, Nada más porque es que en realidad como sociedad nosotros somos muy amigos del pobrecito, muy amigos del pobrecito. Y al que le decimos pobrecito se lo cree tanto que por eso tiene, digamos, tanta prosperidad la estrategia de los subsidios en Colombia. Y por eso la gente, por ejemplo, tiene y tiene y tiene hijos para recibir un subsidio porque porque pues piensan que también se creyeron el pobrecito y entonces que a mí me tienen que ayudar porque es que pobrecito de mí. Yo creo que una de las mayores maneras de crear en pro de algo o de alguien es el tema de la vibración alta. Pues es el tema de crear, sea lo que sea que usted crea, sea que crea en la energía, sea que crea en cualquier dios o no, lo que sea. Pero siempre que usted crea algo en pro o sea, que nace, digamos, desde el amor o desde el corazón, tiene, digamos, un muy buen resultado. Sea que vaya para una persona o para una cosa, para lo que sea. Lo que decía ahorita Héctor de, por ejemplo, a mí en la Navidad me gusta cocinar, cocinarle a otros. Eso es amor. Eso es así como tan simple. Como que a mí me gusta compartir y me gusta, por ejemplo, lo que tú decías ahora de irme a bañar al río con azúcar morena. Eso es puro amor. Sino que es que le tenemos un susto a decirlo como es, y creo yo. no, y yo creo que, o sea, a lo que me refiero es, yo comparto el tema de que, hombre, si nos vamos pues a lo, no, a lo material y a lo emocional también, a lo que no es material, si yo tengo mucho, no es ni siquiera un deber, es una obligación compartir de eso que tengo mucho con quien no lo tiene, ¿cierto? Por las razones que sean. Es decir, si yo soy muy feliz, esa felicidad yo debería, a través de mis actos, incluso de mis pensamientos, compartirlo con otras personas, compartirle al mundo esa felicidad, porque de alguna manera algo contagiaré de eso. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y si nos vamos a lo material, pues también. Sin embargo, yo creo que hay que hacerlo no desde el pobrecito, no, no, desde el placer de compartir, desde el placer de... Ni siquiera debo sentirlo como es que le estoy haciendo un favor. Ay, no, es que a mí esa parte, dejando claro que alguna vez en la vida caí en esa rueda, pero pues eso somos los seres humanos. Seguramente alguien que me escucha ahora dirá, mira, hablando de eso y hace 10 años yo lo vi haciendo tal cosa. Es probable, es Sí, probable. Y es probable que dentro de 5 años escuche yo mismo este podcast y diga, ay, mira, yo lo que decía. No sé, sí, es pues eso probable, es porque normal. eso somos los humanos. Pero hoy, como lo veo, yo digo, primero, si usted ahora en esta época se le despierta el espíritu de la solidaridad, del compartir, de no sé qué, me parece bien, pero hágalo desde el amor y desde la abundancia y no desde la escasez. Y cuando hablo de la escasez no hablo de dar mucho o de dar poco, hablo de lo que usted siente. No se vaya para un hogar que de golpe tiene ciertas carencias, no se vaya a compartir una cena con ellos desde el qué pesar que es que ellos no tienen. No, hágalo porque es que usted ni siquiera le está haciendo un favor, eso es una obligación que uno tiene como ser humano, pero hágalo desde la abundancia del corazón, desde la abundancia del amor, desde todo eso. Intervención. No, 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 no. Bueno, sí. Tal vez mi perspectiva frente a ese asunto es totalmente diferente o diferente pero igualita a la tuya. Es decir,
cuando yo hablo de ver, de notar, de caer en cuenta, que fue lo que hicimos ahorita, y miren que la risa se apagó, nos pusimos tantitos trascendentales Miramos a la montaña. y miramos a la montaña y le tomamos foto a la ardilla que se estuvo trepando allá en la madre del agua que tenemos aquí al frente. ¿Y usted tomó fotos? Sí. O sea que ahí vamos a poner esas fotos en... Pues yo creería, Sí, Cierto, sí, maravilloso, chévere. claro, súper. Cuando este pechito, Poco de esto. y Ave María, Este han dicho. cuando este pechito hace ese compartir con las personas que de pronto no tienen la fortuna de meterse o de pegarse a ese estándar establecido por los cánones sociales impuestos por el sistema. ¡Oh, qué sindicalistas son ellos! Lo que hace es lo contrario. Es decir, yo cuando hago eso, precisamente por eso me gusta cocinar para otros. Pero no para echar las cosas en una caja envueltas en vinipel y nos fuimos y vámonos para el, entre comillas, miren los dedos, los escuchas no los están viendo, pero son como 17 pares de comillas hechos con los dedos, para el barrio pobre a compartir con ellos. No, yo creo que yo hago más si, por ejemplo, al compañero con el que yo trabajo en mis múltiples proyectos, que sé que tiene algunas dificultades, le digo, oíste jetón, camina para mi casa que te voy a invitar. Entonces yo lo que hago no es, esto va a sonar espantoso y creo que voy a ser el más impopular del trío. ¿O no? No es ponerme en su nivel, sino traerlo a él a que se dé cuenta que es posible hacer cosas Está en otro diferentes, escenario. correcto. Y que el destino se lo labra uno mismo. Y que a veces el participar de otro tipo, o sea, dejar de pensar en la situación tan de carencia en la que normalmente vive y verse en otro ambiente, lo impulse a querer estar allí. Entonces, ojo, cuando yo llamo la atención a que nos pongamos a pensar en esas cosas, no es para que nos vayamos a tirar de este segundo piso. O para que los oyentes digan, ay, juepucha, ¿no? Entonces la mitad de mi sueldo la voy a dedicar a comprar regalos para los niños de la calle. No, es para que usted se dé cuenta que usando benéfica y positivamente lo que tiene, que le hace estar relativamente cómodo, para inspirar a otros, es una labor mucho más valiosa que el asistencialismo. Totalmente. Y eso pensado no solamente desde lo que tengo material, ¿cierto? No, naturalmente, Por ejemplo, me refiero a la exacto. integralidad del asunto. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha enseñado el arte desde que tengo uso de razón, y como hoy ha sido, no sé, mi día para agradecerle mucho a mi familia porque siempre la traigo al tema, es que es una de las cosas que le agradezco mucho a mi padre, esa camaradería desde el arte. A mí el arte me ha enseñado a tratar como iguales a las personas con las que me siento, por ejemplo, a compartir ese arte, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, irme o traer o tener en un contexto a niños que están de pronto dentro de un caos, como decía ahorita, y darles un día para que simplemente se den cuenta que a través del arte pueden ser iguales a cualquier persona. Eso para mí... Ojo, no para que se den cuenta que pueden ser, sino para que se den cuenta que que son. Que son, exacto, que son iguales a cualquier persona. Eso para mí es un regalo mucho más importante de lo que tú decías ahora, de ir a darle una Barbie a una niña. Pues claro, seguramente le parecerá muy bonita y le gustará. Ay, ahora Mattel va a decir que es que lo estamos patrocinando aquí. Pero sí, es eso. Entonces, es entregar en ese momento lo que yo tengo, más que material, lo que ha sido, digamos, mi esencia, pues. En nuestra sociedad nosotros pensamos o nos dijeron que el ejemplo educa, pero nos restringieron mucho. Es decir, nosotros tenemos una función supremamente acotada allí. El ejemplo que a mí me sirve para aprender es el de mi papá y el de mi mamá. Y no.
El ejemplo que yo debo seguir es el ejemplo de aquello que me edifica a mí. Y cada persona debería, en esta época de la Navidad, pues para que no nos volemos mucho del tema, aprender o entender o que alguien le mostrara que la vida en sí misma es un ejemplo, que lo que uno tiene que hacer es coger la parte positiva de ese ejemplo y hacer algo con ella, ¿cierto? No me voy a poner autobiográfico, pero digamos que en algún momento de mi existencia tuve unas carencias supremamente altas y tuve una cantidad enorme de oportunidades para meter la pata y para coger el camino equivocado, pero pues asombrosa. Pero ¿qué pasó? Que yo escogí el camino de la autoconstrucción y del autorrespeto, de tal suerte que elegí volver a construir lo que tenía y sobrepasarme todos los días hasta llegar a un momento en el que pienso que hasta podría servir de ejemplo para otros. Entonces, Pues mira, esto es demasiado... le da a uno a veces hasta susto hablar, porque puede tocar fibras, ¿cierto? sí, Habrá quienes estén de acuerdo, quienes no. Vuelvo y digo, sobre todo en una cultura y en un tejido social y cultural como el que tenemos pero nosotros. tranquilo que el hate me lo voy a llevar yo. Eh, no, y a eso está sujeto uno cuando decide hacer este tipo de ejercicios, a que haya personas que estén de acuerdo y no estén de acuerdo. Y de hecho sucede lo mismo incluso cuando, cuando estoy en una conferencia o cuando estoy en una clase, pues que la mitad del grupo esté de acuerdo con lo que uno como profesor pueda decir y con lo que no, en fin. Y lo que les digo, este tema nos dará para mucho, mucho. Creo que podríamos hacer muchos podcasts sobre esto. Sin embargo, yo finalmente llego a una conclusión, a la de siempre. Somos energía. Y la forma como percibimos al otro, la forma como compartimos con la otra persona, más el qué es el cómo lo hago, ¿cierto? Cada persona tendrá la forma que quiera es que a mí esa palabra ayudar no me gusta mucho, no porque no piense que no se deba ayudar. Acompañar, me suena Yo mejor. diría que más bien acompañar en los procesos del otro, los procesos de vida. Y ahí sí yo me voy mucho más allá. También, por ejemplo, yo soy consciente de que cada ser humano, o hoy en día soy un convencido de que cada ser humano vive los procesos que deba vivir de acuerdo a su camino de evolución y bueno, un montón de cosas. Ah, ya se puso kármico, man. Sin embargo, no, yo diría que más que karma es a lo que le corresponde aprender, ¿cierto? En fin, pero a lo que voy es que independiente de lo que usted decida hacer y en la época que decida hacerlo, hágalo desde el amor y procure estar en una energía de abundancia, porque es que normalmente, como nos movemos tanto entre el concepto de lo bueno y lo malo, normalmente las personas pensamos que con ser bueno, entre comillas, como dice Héctor, porque a mí no me gusta esa etiqueta de lo bueno y lo malo, que solo es suficiente con eso. Y desde mi punto de vista no es suficiente. Es decir, lo que es necesario es el nivel vibratorio en el que usted se encuentra. Y usted puede estar catalogado como muy bueno, pero si está vibrando frente a los demás bajito, no está haciendo nada. Sí, no está haciendo nada. Y esto no es solamente una época, esto no es solamente algo que se debe hacer en la época de Navidad. Por eso yo les decía ahorita, dejemos esta manía de estar mirando a todo el mundo con pesar. Es que no le estás ayudando. Entiende que desde la energía no le estás ayudando. De esa manera no. Ay, voy a ir a visitar a fulanito que está en el hospital. Ay, qué pesar. No, entonces no lo visite así. O sea, qué rico que vaya, qué rico que le acompañe, qué rico que le ayude en su proceso, que, en fin. Pero no desde el pesar. No desde el pesar.
Y ojo, dejando claro que yo incluso, a pesar de que estoy diciendo esto, muchas veces no soy coherente porque a veces me doy cuenta que estoy cayendo en esa vibración. Pucha, incluso con uno mismo, Claro. con el pobrecito yo. Uno cae mucho a veces en eso. Y creo que es algo que deberíamos, en el que nosotros, los seres humanos, deberíamos hacer mucha conciencia. Porque como nos han vendido la idea de que tener ese sentimiento nos hace buenos. ¿Cierto? Entonces, porque eso lo confunden con la compasión, con la empatía. Claro. ¿Cierto? Pero no, yo creo que no, porque yo creo que antes le roba mucha energía al otro. Va, sí, ayude todo lo que pueda y todo lo que quiera. Y no lo haga solo en Navidad, hágalo en todas las épocas del año, cada vez que pueda. Y hágalo desde su ejercicio profesional. ¿Cómo puede ayudar muy bien? Hombre, si usted es profesor, sea muy buen profesor. Si usted tiene una fundación, déla toda ahí. Si usted es artista, listo, chéverísimo que a través de su arte aporte un montón de cosas. Si usted quiere ir todos los domingos a compartir con una comunidad que necesita de su presencia, hágalo, pero hágalo desde la gracia, desde la dicha, no desde el pesar. No desde el pesar, porque además la vida, en su infinita sabiduría y en este equilibrio, tiene una capacidad de dar unas vueltas tenaces. Y hoy usted está en una posición y mañana puede no estar ahí. Y aquí no importa la posición en la cual usted se encuentre, lo que yo digo es no vibre bajito en ninguno de los extremos donde esté o de los medios donde esté. No, por eso les decía ahorita, y le digo a la gente que me conoce, no importa la situación en la que me vea, la mejor ayuda que usted me puede dar es míreme con abundancia. Abundancia del corazón. ¿Sí? Ay, pobrecito Oscar, vamos a ir. No, por favor, no, gracias, de verdad, infinitas gracias, pero no. Si me van a venir a visitar en medio de esta situación, venga con... Sí, obvio, traiga muchos regalos si quiere, pero venga con pucha, no me mire con pesar, no me mire con... No, con fuerza, con ganas, bueno, en fin. Bueno, entonces, vengan. Llevamos 1, 0, 2, 0, 8, 0, 9, 0, 10. Ah, no, 10. Empecemos a pensar. Bueno, entonces ya definimos primero qué nos gusta hacer. Segundo, la percepción que tenemos. Cómo percibimos esto y cómo... Ajá. Pensemos entonces en definir o en concluir de alguna manera. ¿Qué conclusión sacamos frente a la Navidad como una época cliché, como lo hablábamos ahora, como una época que mucha gente utiliza para sentirse bien consigo mismo por la vía que sea? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es decir, en toda esta discusión, ¿a dónde nos lleva? Porque tenemos que tener una finalidad, no solamente dialogar. ¿Qué le dejamos al oyente que está ahí asentadito para que piense? Es decir, ¿qué le recomendamos? ¿Qué le diríamos? ¿Para dónde vamos con esta discusión? ¿A dónde queremos llegar con esto? Yo creo que, como siempre, la idea fundamental de este podcast, yo creo que es primero compartir los pensamientos. Yo creo que cualquiera que genera un escenario, un canal de comunicación como este, pues es compartir lo que uno piensa y sus reflexiones frente a la vida, ¿cierto? Alguien se podrá sentir identificado, alguien no, otros estarán en contra, bueno, en fin. Sin embargo, creo que la reflexión de este podcast y de todos los que hagamos, incluso está en la descripción del canal, es compartir un poco de lo que cada uno de nosotros piensa y dejar aquí un poquito como en este mundo digital, ¿cómo se dice? Auditivo. Donde está, en el sitio Sí. donde está esta grabación. Es como reflexionar un poco sobre lo que cada uno piensa. Eso. Es hacer un exorcismo. Y yo lo decía en el primer podcast. A veces cuando uno se mueve en todo esto y cuando se dedica que a la formación y que a la reflexión y que a todas estas cosas, pues se vuelve a veces uno cansón para la familia.
Para los amigos, ay, viene Oscar otra vez a hablar del universo, la energía, la no sé qué, la. Entonces, ¿qué dice uno? Pues abramos un canal de YouTube y ahí cuento todo, y el que me quiera escuchar, no, y el que no, pues lo apaga, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Pero no sin darle like y suscribirse. sin recomendarlo por lo menos. Dale la campanita. Entonces yo creo que el primer punto es ese, poder hacer como un exorcismo y de golpe alguien se puede sentir identificado o identificada con esto que cada uno piensa y puede llegar a su propia reflexión y conclusión. Y lo segundo, desde mi punto de vista hoy, a mí sí me gustaría a quienes de golpe están alineados o alineadas con, en mi caso, con lo que yo pienso, es hacer un poco de conciencia frente a algo. Primero, aprovechemos siempre la energía colectiva cuando está en vibración alta. Segundo, pensar en que más que ayudar al otro ser humano es acompañarlo a que viva sus procesos de acuerdo a lo que le corresponden desde una energía muy amorosa, ¿sí? Y tercero, que no necesariamente tiene que ser en Navidad. Yo siento que, de hecho te lo decía ahorita cuando hablábamos más temprano, para mí este ejercicio ha sido desde la idea, ni siquiera desde que empezamos a grabar, desde la idea algo liberador, ¿cierto? Porque también siento que cuando uno, digamos que promueve este tipo de escenarios para hablar acerca de algo que de pronto fuese tan trivial o tan cliché como la Navidad, por ejemplo, puede tornarse en una conversación como o sea, el rumbo que tuvo, ¿cierto? Y puede dar pie a que las otras personas se pregunten acerca de X o Y cosa. Y cuando eso ya sucede, es decir, cuando nosotros a partir de este ejercicio logramos que alguien se pregunte acerca de lo que por ejemplo hablamos hoy, ya es una ganancia inmensa para mí. O pues creo que para los tres, o más bien para Dreamcasteando, ¿cierto? Creo yo que por ese lado. Y por otro lado es el tema de que podamos preguntarnos, o más bien hacer conciencia de que lo cliché no es que sea malo, de que lo que sucede, digamos, con ponerse, digamos, en el lugar del otro, por decirlo de alguna manera, desde la esencia de cada uno y desde que sea auténtico, es en realidad como lo que lo hace especial, ¿cierto? Uh-huh. Uno creería que, ay no, es que ser cursi, tan cursi. Entonces la gente ha dicho, digamos, diciendo de cualquier manera, o por decir cualquier cosa, que pereza alguien tan cursi. A mí en lo personal me parece muy bonito ser cursi, yo disfruto mucho siendo cursi y de hecho molesto mucho a la gente que no lo es, y lo digo abiertamente. Y un amigo cercano me decía ahorita, pues, o sea, quiero ir a que uno no puede simplemente dar, sea lo que sea que uno dé, sin esa conciencia o esperando, digamos, recibir algo a cambio. Cuando uno espera que alguien le responda de alguna manera, ahí ya se va perdiendo el sentido de lo que uno da, ¿cierto? Uh-huh. De lo que uno da hablando de lo que uno es como esencia, no hablándolo de un regalo material. Es eso, sin esperar. A ver, en mi caso la conclusión es muy sencilla. Viene Navidad, viene el alumbrado, las novenas que cada vez son más escasas, y sobre todo el año pasado no comí prácticamente nada porque es que ese encierro estuvo muy berraco. No tuve tiempo de engordarme. La conclusión aquí de mi parte sería: haga lo que se le dé la cochina y regalada gana, señor y señorita oyente. Pero hágalo bien, es decir, comparta con los demás, deles uno de esos mismos para mí, por favor. Deles lo mejor que tenga de usted, de su parte. Y eso es supremamente importante, hombre. Uno, porque va a andar por el mundo ofreciendo primero lo que no es,
es decir, una imagen equivocada de lo que usted es. Y segundo, ¿por qué va a ser tan tacaño como para guardarse las cosas buenas para usted solito? Entonces, reparta, sea bueno, Repártalo. no le haga daño a nadie, no moleste a nadie, haga lo que mejor pueda para que los demás no se ensucien con sus propios detritos y hágalo de la mejor manera posible. Gócese la Navidad, prenda las velitas, siéntese en la acera de su casa, hable con el vecino con el que nunca ha hablado, vaya y vea los alumbrados en Quimbaya aquí, en el Quindío, no con el ánimo de posturear y de tomarse selfies en medio, sino buscándole el sentido que eso tiene. Pero hágalo bien, hágalo desde su propio ser. Dese la oportunidad de ser usted mismo, de expresarse de la manera más libre posible y de llegar a donde debería llegar, que es a estar tranquilo y a pensar todo lo que va a hacer en el bienestar de los demás. Para mí esa es mi conclusión. Entonces ahí coincidimos totalmente, Héctor y Oscar y Valentina, me imagino también. Sí, total. Y es finalmente, hágalo desde la abundancia, del corazón. Sí, hágalo con amor, sea lo que sea que haga en la vida. Creo que eso es el mensaje de hoy y de siempre. Oh. Bueno, entonces yo creo que por aquí vamos cerrando, nos vamos superando poco a poco, ya llevamos 1 hora y 11 minutos, aunque hago la aclaración que Oscar había hablado de podcast de 10 minutos, que eran muy largos, que eso era terrible. Y Qué es más, cosa tan no, brava. y de verdad, de hecho era algo que iba a decir, esto deberíamos editarlo, a mí esto me parece demasiado largo. Es más, el anterior me pareció eterno. Sí, Sí, yo lo disfruté yo mucho. también, yo No. también. Yo De lo hecho, lo puse- sigo escuchando. Yo lo puse el día, no al día del estreno, sino al siguiente, pues porque igual yo había estado en la conversación, ¿cierto? Pero yo lo puse al día siguiente y me senté y mientras estaba trabajando en el computador, revelando unas fotos y haciendo unas cositas para preparar clase y no sé qué, dije, esto lo acompaña a uno, ojalá pudieran hacer uno, esos tipos, allá distinto a yo, pudieran hacer uno siquiera de 5 o 6 horas, cosa que cuando vaya a Medellín o a Popayán me acompañe todo el Tenga camino. charla, sí. Sí. Sí, de hecho hay unos bien largos y pues chéveres. Pero yo, antes de que terminemos esta conversación, tengo una pregunta para Héctor. Ay, Dios mío, ¿Por qué pensaste que a mí me gustaban mucho los regalos? porque sos muy visual. Al ser artista eres muy visual. Entonces, más que el regalo es como que estoy totalmente seguro de lo que voy a decir, aunque no tengo ni idea, que para vos el hecho de abrir un regalo, de descubrir lo que hay dentro de la caja, de rasgar el papel, de ver la brillantez o las medias o lo que sea que te hayan regalado, de descubrir lo que está escondido detrás de ese envoltorio, te es muy agradable. Y seguro que me hace que sí. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, te pregunté porque, bueno, no, tú me conoces bien, pero sí. Otra de las cosas antes de que se acabe esta conversación que me gusta mucho, sobre todo, más que recibir regalos, es dar regalos. Pero no dar el regalo de, ay, ¿a quién le doy a Oscar? Le voy a dar una camiseta porque no tengo nada más que darle. Una botella de sino whisky. Algo así como súper impersonal, no, sino que Para mí. si las por amo. ejemplo, Así si no por es. ejemplo yo en algún momento le doy a Oscar una camiseta, es la camiseta muy, muy puntual, personalizada con algo que definitivamente, bueno, porque me gusta mucho, no solo en esta época, en todas las épocas del año, si a mí en algún momento me nace darle algo a alguien, cualquier cosa que sea, seguramente es algo que me produjo, digamos, como tiempo en pensarlo, y eso me emociona.